Bueno, es un gusto para mí estar hoy aquí en este encuentro tan importante de inspectoras e inspectores de la provincia de Buenos Aires, un rol tan importante para amparar a las infancias, ¿sí? Lamento mucho no haber podido estar ahí de cuerpo presente por razones laborales, pero no quise dejar de acudir a la invitación que muy amablemente me hizo la directora del nivel, Patricia Redondo, a quien quiero saludar también, y a toda la gente que está trabajando, bueno, para hacer del espacio del nivel inicial un espacio de amparo, que es un poco el título que a mí se me ocurrió ponerle a esta breve conversación, que espero que haya una conversación, quizás haya algún retorno. Bueno, ahora solo presentarles algunas ideas a propósito de pensar el nivel inicial, la educación en el nivel inicial, entre el desamparo y la cultura. ¿Por qué le puse este título? Primero y principal, es la educación en el nivel inicial, que no es cualquier momento de la vida. Es ese momento que ustedes saben muy bien y lo transitan diariamente, es esa etapa de la vida en la que estamos construyendo junto con las familias, los adultos de referencia, ese sostén, esos cimientos de nuestro proceso de humanización, porque los cachorros humanos nacemos desamparados por estructura. No sobrevivimos si no tenemos esos otros que nos alojen. ¿Que nos alojen de qué manera? Por un lado, con todos los cuidados materiales que son necesarios y que sabemos de tantas dificultades que tenemos con respecto a poder cubrir esas necesidades, pero son indispensables para la supervivencia, pero no son suficientes, porque aunque haya esas condiciones materiales, si no hay un amparo simbólico y un amparo subjetivo, los seres humanos no sobrevivimos. Hay investigaciones y experiencias de periodos de guerra, de posguerra, de situaciones difíciles que hemos vivido como humanidad y también en nuestro país, ahora mismo saliendo de este gran acontecimiento que fue la pandemia. Las experiencias, las investigaciones de bebés, por ejemplo, abandonados en hospitales, la experiencia de René Spitz, habrán escuchado quizás algunos de ustedes, bebés hospitalizados, huérfanos de guerra, que alimentados y muy bien cuidados materialmente, pero solo algunos sobrevivían. ¿Y cuáles eran los que sobrevivían? Los que alguna enfermera había identificado, se había relacionado subjetivamente, simbólicamente, les había brindado ciertos cuidados particularizados, no anónimamente, todos los mismos biberones, todos los mismos cuidados materiales necesarios. Sin embargo, se golpeaban las cabezas contra los barrotes de las cunas y generaban una especie de enfermedad autoinmune, se autoconsumían y muchos terminaban muriendo. Planteo esto para identificar que cuando yo hablo de la educación en el nivel inicial, entre el desamparo al que me voy a referir, es al que podemos brindar fundamentalmente desde una institución como es la escuela, en el nivel inicial en este caso, que es el amparo simbólico, y que, bueno, entre las familias y las escuelas de eso está hecha la educación inicial. Entonces, esto es lo primero que quería situar. ¿A qué me refiero con la cuestión del desamparo? Que es este desamparo al cual, desde mi punto de vista, estamos llamadas y llamados desde la institución escolar a amparar. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos la literatura, tenemos el juego, tenemos las matemáticas, los pinceles, los juegos de toda índole. Eso es lo que tenemos para ofrecer en términos de amparo simbólico, indispensable. ¿Y qué más tenemos? Por ejemplo, tenemos la voz.
la voz es la voz y la mirada. La voz y la mirada son dos elementos del cuerpo que son indispensables para el sostén simbólico. Y cuando digo simbólico estoy hablando de el lenguaje que también es lenguaje corporal, ¿no? Y que se traduce a través de la mirada y a través de la voz. Entonces, situado la educación en el nivel inicial y situado la cuestión del desamparo, digo, entre desamparo y cultura. Y esto me parece que es central, porque la cultura, y acabo de mencionar, los pinceles, los lápices, el juego, los libros, es lo que nos da la mediación simbólica. Pensemos, por ejemplo, cuando un niño o una niña nos pide que volvamos a leer el cuento a la noche. ¿Por qué acuna el dormir el cuento, por ejemplo? Y además nos piden que les repitamos, que lo digamos como se lo habíamos dicho, que no sé si tenemos registro, ¿no?, de esta experiencia. Esto por un lado. Y por otro lado, cómo la cadencia de la voz no da lo mismo un grito, no da lo mismo que un dirigirse de un modo suave, ¿sí? Entonces, esta cuestión de la voz y de la mirada, ¿por qué lo subrayo? Porque en la pandemia, y quiero hacer una referencia a esto que me parece importante, en la pandemia no tuvimos los cuerpos integrados como volumen. ¿Qué tuvimos en las pantallas cuando fue posible? Lo que más circuló fue el dispositivo del WhatsApp, ¿no? Con o sin imagen, ¿no? Gente que se avenía más solo a la voz. Lo que pudimos ver, y estuvimos haciendo algunas investigaciones desde mi grupo de investigación, cuáles fueron los puntos críticos del malestar durante la pandemia y que ahora se nos revelan, ¿no? Y que lo estamos llamando transpandémicos. ¿Por qué transpandémicos? Porque lo que vemos es que ahora tenemos una fotografía de cosas que pasan, ¿no? Pero que ya venían pasando, muchas de ellas, y que se exacerbaron quizás, y que hubo algo ahí, a propósito del desamparo y la cultura, que le puso un tope a los cuerpos con volumen y separó la voz de la mirada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Como cuestiones que ya venían ocurriendo de antes, y siempre ocurrieron. Una mirada puede ser, dice muchas cosas, ante una mirada nos paralizamos o nos sonrojamos, ante una voz nos tapamos los oídos o pedimos que nos vuelva a contar el cuento, ¿sí? Entonces, en este panorama transpandémico, hay algo también que ya venía ocurriendo. Cuando digo ya venía ocurriendo, voy a poner un arco temporal grande, 20 años. ¿Por qué? Yo escribí hace 20 años, después del 2001, después del gran acontecimiento que hemos vivido el 2001, escribí un texto que se llama, anda circulando por ahí por internet, que se llama Contra el desamparo. Y ahí yo planteaba un argumento central, que era, y en estos días justamente, a propósito de que ya son 20 años, me pregunté, me releí, ¿qué es lo que persiste de aquel argumento, y qué hay de nuevo? Bueno, algo nuevo, como acabo de decir, pasó la pandemia. Pero antes de la pandemia también pasaban cosas. Dije, bueno, 20 años después, ¿qué cambió? ¿Qué cosas cambiaron? Digo, para mencionar algunas que vengo pensando y me interesa pensar con ustedes, aunque no podamos ahora tener un mano a mano. Algo que persiste es ese argumento que yo planteé respecto de
el desamparo adulto. El desamparo adulto, porque fíjense, yo eso lo escribí después del 2001, cuando nos sentíamos desamparados, ¿sí? Recuerdo que lo que me disparó el texto fue en una escena de capacitación con docentes, donde yo empecé a balbucear sobre estas cuestiones y empecé a advertir que había como una caída de la asimetría necesaria, ese otro que sostiene al cachorro humano del que yo hablaba antes. Entonces dije, acá hay un tema para que pensemos, porque esa vulnerabilidad propia del cachorro humano, que necesita humanizarse por la vía simbólica, cuando del otro lado no está esa figura que ampara con la voz, con la mirada, con los cuentos, con toda la riqueza que tiene la cultura para ofrecer como mediación para el armado de los cuerpos, porque los cuerpos humanos no son solo orgánicos, ¿no? El ejemplo que yo daba de la investigación de Spitz, son cuerpos que están tallados por el lenguaje, por eso nos sonrojamos, hay una respuesta en el cuerpo o nos agarra dolor de panza o tenemos un ataque de asma. ¿Y qué pasó? Y resulta que lo que pasó es que tuve una confrontación con alguien, me sentí mal, es decir, también los adultos estamos atravesados y atravesadas por estas vulnerabilidades. Y cuando las condiciones sociales nos vulneran, como pasó en el 2001 y ahora transpandemia, pero desde antes también, hay algo en relación al amparo de los adultos, a ese desamparo, que corre un riesgo. Ese fue un argumento central para mí en ese momento, y yo creo que algo de esto, algo y más todavía, persiste y se incrementó con otros matices, que es la pérdida de ese lugar de asimetría para alojar y sostener, ¿sí? Esto por un lado, y por otro lado, una exacerbación de la confrontación entre adultos, en este caso entre familias y escuela. Y ahí estamos en un lío importante. ¿Por qué? Porque si los adultos que sostienen al cachorro humano en términos simbólicos entran en confrontación, que es un poco las escenas que vemos hoy, esto es lo que vemos que cambió, que cambió en el sentido que se exacerbó la confrontación. Y creemos que la pandemia, lo que estuvimos viendo, y esto siempre se ve a posteriori, ¿no? Decimos transpandemia y es una lectura retrospectiva. Decimos casi como una orientación de trabajo. Nos aparece una escena hoy compleja, como las que se viven, ¿no? También en estos días, porque además hay un componente importante que también se incrementó, que es la aceleración de las redes sociales, los medios de comunicación, la lógica de la denuncia, ¿sí? Y otra lógica que también está muy, muy a la mano, que es lo que yo llamo, o llamamos desde las orientaciones que tenemos para trabajar, que es un fenómeno de masa. ¿Qué es el fenómeno de masa? Es la identificación en términos generales, con un líder. Alguien se identifica y hay identificaciones en paralelo. Entonces, alguien denuncia, está muy a la mano el tema de la denuncia. Cuando aparece la denuncia, hay caída de la autoridad pedagógica, ¿no? Es decir, que hay algo ahí que, digamos, ya cuando pasa a otro ámbito y hay un empuje, un empuje social, ¿no? De la dinámica cultural hacia la judicialización. Y hacia la visibilización en términos de este fenómeno de masa. ¿Qué quiere decir esto? Alguien denuncia y se van generando algunos fantasmas, ¿no? Fantasmas, realidades, eso hay que discernirlo, y todo se amplifica y vamos todos detrás de el apoyo por miedo a que nuestras hijas, nuestros hijos estén en riesgo, ¿no? Esto es algo que se exacerbó.
¿Qué vimos nosotros como lógicas de funcionamiento, ¿no? Como operatorias? Un mayor cierre, como un mayor cierre del lado de la institución escolar, que esto ya se venía dando, ¿sí? Y con una actitud defensiva, y del lado de las familias, una exacerbación de lo intrusivo. Y ahí hay algo que es una idea con la que vamos trabajando, que nos puede orientar en intentar interferir esto que es central, que es ampararnos entre adultos para ir interfiriendo esta lógica de enfrentamiento entre adultos, y queda esa relación de autoridad, en el sentido de autoridad que autoriza. De ahí viene, esa es la raíz de la palabra autoridad, hacer autor al otro. Familias que autorizan a la escuela y escuelas que autorizan a las familias, y que niños que autorizan a quienes están, bueno, según el rol que tengan, ¿no? En la familia o en la escuela. Eso me parece que es central. Y hay una zona entre familias y escuela, ¿no? que necesita ser diferenciada, pero no en términos excluyentes, no pensándolo como un límite, sino como una frontera. Vieron que en la frontera se pasan cosas, hay contrabandos, ¿sí? Y acá yo diría contrabandos simbólicos, ¿no? Para aventar los fantasmas del lado de las familias, es qué pasará ahí cuando la escuela marca un límite y no una frontera, ¿sí? Entonces eso da pasto, digamos, alimenta todos los fantasmas, Entonces, poder abrir esa zona que lo que separa une, y es en esa frontera ir estableciendo puentes pensados, pero el cerrarse, ¿no? Y el fantasma de una apertura indiscriminada, bueno, ahí me parece que es una zona para operar. Y agrego algo que me parece importante, una zona para operar con la cultura, que es un poco lo que yo traía. No es sin esa mediación, y ahí voy a una última cuestión, que es la cuestión de los cuerpos infantiles. Nos dicen, hay más niños que no se las arreglan con sus cuerpos, lo llamamos como cuerpos desregulados, ¿no? Y ojo con los diagnósticos de hiperactividad y demás, que están muy a la orden del día, ojo con esas etiquetas. Es pensar que esos cuerpos también transpandémicamente tuvieron otros hábitos, y los hábitos llevan tiempo en poder convertirse en tales, que son automáticos. El hábito es algo que se automatiza. Entonces quiero detenerme en esta cuestión de los cuerpos, estos cuerpos que vemos en la post-pandemia, en la vuelta a las escuelas, y mirado transpandémicamente, quiere decir rebobinando la película. Usamos esa metáfora, que es, tenemos la foto, hoy niños nos dicen escapistas, ¿no? Como decíamos, niños escapistas, ¿de qué se escapan? Ahí siempre es interesante ponernos en una posición de docta ignorancia. Es decir, la ignorancia es docta cuando se hace una pregunta, es decir, no saber de antemano por qué se escapan, no tener tantas respuestas anticipadas. Y ahí hay un trabajo interesante de amparo entre adultos, que frente a las escenas muy difíciles, poder juntarnos, quizás no todos, pero siempre con alguien, con quien tengamos mejores, bueno, porque pasa también entre adultos, que nos llevamos mejor, ¿no? Es decir, el amparo de los adultos, entre adultos, no es a solas, ¿sí? Es con otros. Y a veces no es a paquete completo, todos juntos, pero ir pensando, docta ignorancia, tenemos muchos niños escapistas, tenemos muchos niños y niñas que sus cuerpos no logran, digamos,
sosegarse, bueno, ahí hay algo central y voy a poner hincapié en el tercer tópico de mi título, que es la cuestión de la cultura. Nosotros no somos mediadores, la mediadora es la cultura. Fíjense cuando uno dice, ay, pero parece otro chico cuando está concentrado en jugando, o cuando le leo el cuento, o cuando de pronto escucha la canción, la cuestión de la voz, cuando lee un cuento, cuando toca un libro, cuando arma, cuando juega, el tema de las tres dimensiones, ¿no? Por eso las bibliotecas, a desordenarlas, porque hay algo que solemos decir, que es dejarnos incomodar. Es importante, a veces nos desesperamos y nos da miedo cierto desorden, pero cuando el desorden no es de los cuerpos desregulados, sino que es de los cuerpos curioseando, tocando, escuchando, ¿sí? Poner a disposición esa mediación, ¿para qué? Para interferir el cuerpo a cuerpo. Y ya para ir cerrando, este amparo cultural, simbólico, alimento indispensable para nuestras infancias, también es indispensable para ampararnos nosotros como adultos, como personas adultas. Y me parece que es muy interesante, y algunas experiencias que nos van mostrando cómo ahí es donde se armó una situación muy ya desatada, ¿no? Ahora estamos tratando de pensar, de anticipar escenarios, y se nos van a seguir desatando situaciones, y ahí, bueno, como ya atender la emergencia, ¿no? Lo que emerge, que ya la foto estalló. Bueno, rebobinando un poquito, tratando de ubicarnos en esa zona de frontera entre adultos al amparo de las infancias, ahí también es interesante pensar cómo transformar esa mediación cultural con las familias. Doy un pequeño ejemplo, ¿no? De cómo en una situación particular en donde se había armado esa lógica de masas, en donde una familia, que justo eran youtubers, entonces tenían muchos seguidores en Instagram y en las redes sociales, bueno, lograron concitar frente a una sensación de vulneración o de abuso, la palabra abuso, bueno, esto es para otro tópico, ¿no? Hay algo que circula mucho como fantasma o realidad, pero circula mucho. Cuando algo circula mucho, ahí, docta ignorancia, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿No? Para que eso no nos abrume y no nos invada. Entonces yo apenas estoy planteando una posibilidad. Decía, en esa escena en donde esa familia logró concitar y armar ese coro con lógica de masas, uno se identifica se muestra como yo voy a resguardar a nuestros niños, y todos se suman y ya no se sabe qué es real y qué no, y vienen los medios de comunicación, no les estoy contando nada nuevo. Ahí, en esa escena particular, en esa situación particular, el viraje que pudo hacer la directora apoyada, al amparo también entre los distintos estamentos y demás, hicieron una apertura a las familias, a esas que estaban solo detrás de esa, era una mamá, ¿no? Que estaba muy exacerbada, la escuela no hace nada, en este caso era porque otros niños lastimaban a su niño, ¿no? Esta también como cierta criminalización de algunos que son niñitos también, ¿no? Entonces, el movimiento que hicieron fue algunas experiencias culturales con las familias, amparo simbólico también entre personas adultas, ¿sí? Entonces armaron una feria del plato y también armaron una experiencia de teatro en donde todos tenían algo para hacer. Entonces, ahí los fantasmas de qué habrá del otro lado del límite que yo no puedo ver, ¿no? Entonces, el poder estar ahí, de cuerpo presente, dar signos de presencia, de poder ver lo que pasa, ayuda a aventar los fantasmas de ambas partes adultas que necesitan diferenciarse y al mismo tiempo ir transitando en eso que separa, ¿no? En la frontera separa
pero al mismo tiempo une con que siempre la cultura por delante. Y dejarnos incomodar, ¿no? Esa es un poco una idea. Dejarnos incomodar por los cuerpos infantiles, por algunas voces que a veces aparecen de una manera que no es la voz que ampara, sino que es la voz que expulsa, o la mirada que expulsa, o el silencio que expulsa, ¿sí? Entonces, por ahí esa es un poco la apuesta. Adultos, personas adultas, con personas adultas al amparo de las infancias, amparándonos nosotros también entre nosotros. Bueno, espero que podamos seguir intercambiando. Les abrazo.